Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema las medidas de tendencia central. Comencemos. Pues bien, las medidas de tendencia central, las podemos definir de la siguiente manera. Se les conoce como medidas de tendencia central o centralización y nos permiten obtener valores que representan el punto central de los datos, es decir, determinan el valor más representativo de la variable que estamos utilizando. Las medidas de tendencia central más representativas son la media aritmética, que también es conocida como promedio, y nos da un valor representativo del conjunto de datos. Y generalmente se representa por la variable x con el apóstrofe horizontal encima y se calcula con las fórmulas dependiendo si son datos agrupados o no agrupados. En los datos no agrupados sumo todos mis datos y lo divido entre el número total de datos. Si son datos agrupados, es la sumatoria de la frecuencia que se multiplica por la marca de clase y se divide entre el total de datos. Segundo, la mediana es el valor que se encuentra exactamente a la mitad de un conjunto de datos ordenados, importante, ordenados, y generalmente se representa por la variable x y con el apóstrofe como el de la ñ, y se calcula con las siguientes fórmulas. Para los datos no agrupados se ordenan, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, es lo mismo, y se elimina los datos, tanto el mayor y el menor sucesivamente, hasta encontrar el dato central. Para los datos agrupados se ocupa la fórmula L más n entre 2 menos FA entre Fx por C, donde cada uno significa esto, límite que suma a la división del número total de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada, ojo, del intervalo anterior, entre la frecuencia del intervalo que escogimos y todo multiplicado por el tamaño del intervalo. Y tercera, la moda. Es el valor que más se repite en un conjunto de datos y generalmente se representa por la variable x y la apóstrofe como si fuera una casita y se calcula con las fórmulas siguientes. Para los datos no agrupados es el dato que más se repite. Y para los datos agrupados sería L más delta 1 entre delta 1 más delta 2 multiplicado por C. ¿Qué significan estos? L es el límite real inferior que suma a delta 1, que es la diferencia del intervalo con mayor frecuencia, menos el anterior, delta 2, el que tiene más frecuencia, menos el siguiente, y C el tamaño del intervalo. Ahora bien, chicos, como una nota, si dos datos se repiten de igual manera, son los que más se repiten, se le conoce como bimodal. Y si ningún dato se repite, se le conoce al conjunto de datos como amodal, o sea que no tiene moda. Pues bien, vamos a ver unos ejemplos para que esto nos quede bien claro. Primero, uno de datos no agrupados. Determina la media, mediana y moda del siguiente conjunto de datos no agrupados. Y tengo estos números. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Primero la media. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar todos mis datos. 13 más 12 más 9 más 11 más 13 más 10 más 6 más 8 más 13 más 5 y dividido entre el total de datos. Ya los conté y son 10 datos. Ahora los voy a dividir, a sumar primero. Entonces sumo todo, me da como resultado 100, lo divido entre 10, mi media aritmética es 10. Ahora, para la mediana, lo primero que tengo que hacer es ordenar todos los datos. Yo aquí los ordené de el más grande al más chico. Si se repiten 2 o 3 o 4 veces, yo las voy a poner el número de veces que se repitan. Entonces tengo 3 treces, un 12, un 11, un 10, un 9, un 8, un 6 y un 5. Ahora, ¿qué hago? Voy a eliminar el más chico y el más grande. Y así sucesivamente elimino de los dos extremos, el más chico y el más grande, hasta que me quede un dato. En este caso, como son pares, me van a quedar dos datos. ¿Qué voy a hacer con estos dos datos? Bueno, pues los voy a sumar y a dividir entre 2 y me da 10.5.
si me hubiera tenido yo datos nones, o sea que en vez de que hubieran sido 10 datos, hubieran sido 11, el dato que quedaba, pues ese hubiera sido la mediana. Y por último, la moda. Vamos a buscar el dato que más se repite, en este caso, pues es el 13, ¿sí? Que aquí lo podemos ver en los ordenados, se repite 3 veces. Entonces, el 13 es la moda. Esto es para datos no agrupados. Ahora vamos a ver un ejemplo de un ejercicio para datos agrupados. Entonces dice, el siguiente conjunto de datos agrupados representa las edades de 100 personas entrevistadas y debemos determinar la media, la mediana y la moda. Entonces ya tenemos aquí una tablita con intervalos que van de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. Cuando tenemos, acuérdense, intervalos, que yo ya no tengo variación, o sea que de 20 se va a 20, de 40 a 40, este intervalo también se le conoce como límite real. Cuando tenemos variación necesitamos obtenerla, en este caso no necesitamos obtenerla. Y tenemos también las frecuencias de cada intervalo, 12, 35, 27, 15, 11 y el total de las frecuencias nos suma 100. Entonces vamos a empezar por la media aritmética. Tenemos su fórmula, que es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase entre n. ¿Qué necesito hacer ahora? Pues determinar la marca de clase. ¿Cómo lo hago? Es la suma del límite inferior más límite superior dividido entre 2. No es necesario los límites, puedo hacerlo con el intervalo, que es, en este caso es lo mismo límite el intervalo porque no tengo variación, repito. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a sumar 0 más 20, 20, dividido entre 2, 10. 20 más 40 son 60, dividido entre 2, 30. 40 más 60, 100, entre 2, 50. 60 más 80, 140, entre 2, 70. 80 más 100, entre 180, entre 2, me da a 90. Una vez que ya tengo esto, pues ya puedo seguir al siguiente paso de mi fórmula, que es multiplicarla por la frecuencia. FI, acuérdense que es la frecuencia. Entonces, lo voy a hacer. Multiplico 12 por 10, 120, 35 por 30, 1050, 27 por 50, 1350, 15 por 70, 1050, 11 por 90, 990 y al final las sumo todas. ¿Por qué? Porque aquí me dice sumatoria. Entonces, por eso necesito este total, ¿sí? La suma total de esta columna FI-MI. Ahora, para la fórmula, pues ya voy a ocupar este dato, que es la sumatoria de FI-MI, y N, que es mi total de mis frecuencias. Voy a sustituir en mi fórmula, que sería 4560 entre 100, y ya me da que la media vale 45.6. Este ya sería mi resultado para la media. Ahora vamos con la siguiente, que sería la mediana, perdón. Mediana. Entonces tengo aquí mi fórmula de la mediana, que ya habíamos visto hace rato, y ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Determinar dónde se encuentra la mitad de datos, el dato central. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a tomar mi total de datos, que es este 100, y lo divido entre 2. Me va a dar 50. Listo. Ahora, necesito determinar la frecuencia acumulada. Para los que no se acuerdan, la frecuencia acumulada lo hago así. Paso mi primer frecuencia, 12. Y luego voy a ir sumando como en zigzag. 12 más 35, 47. 47 más 27, 74. 74 más 15, 89. 89 más 11, 100. Siempre el último número de la frecuencia acumulada debe ser igual a mi total de datos. Si no, entonces ya me equivoqué en algún lugar y necesito revisar mis operaciones. Una vez que ya tengo esto, necesito escoger el intervalo donde se encuentra mi dato central. ¿Cómo lo voy a hacer? Con este 50. Entonces, mi dato 50, ¿dónde se encuentra? Se encuentra entre el 47 y el 74. Ok, pero ¿cuál de los dos voy a escoger? Voy a escoger el más grande. ¿Por qué? Porque digamos, este empieza en el dato 1 y termina en el 12. Este empezaría en el 13 hasta el 47.
el siguiente empezaría en el 48 hasta el 74. Entonces mi dato 50 está entre ese rango del 48 al 74. Entonces selecciono todo este intervalo que es el que voy a usar para sustituir en mi fórmula, ¿sale? Una forma fácil que se acuerden, el 50 lo voy a buscar, voy a encontrar dos números, uno más chico, uno más grande, y voy a agarrar el intervalo del más grande, ¿sale? Para que se acuerden. Ahora, ya que escogí mi intervalo, necesito sacar mis datos. Entonces, L es el límite inferior, el que está hasta la izquierda del intervalo. Luego, N entre 2, aquí ya lo calculé, ¿sale? Luego, frecuencia acumulada del intervalo anterior. Entonces, aquí voy a ocupar este 47. Fx, la frecuencia del intervalo, aquí la tengo, ¿sale? La frecuencia del intervalo que escogí. Y por último, C, que es el tamaño del intervalo, o sea, cuántos números tengo del 40 al 60, ¿sale? Puedo escoger cualquier intervalo, es lo mismo, todos los intervalos deben de medir lo mismo. Una vez que ya tengo ubicados mis datos, los sustituyo. L que vale 40, aquí lo tenía. N entre 2, 50, aquí lo tengo. Frecuencia acumulada del intervalo anterior, 47, entre la frecuencia del intervalo, 27, y C, que es el tamaño del intervalo, son 20. Hago mis operaciones, 50 menos 47. Después lo divido entre 27, a esto que me da, me parece que punto 11, lo voy a multiplicar por 20. Y al final lo sumo al 40 y ya me va a dar el resultado de la mediana, que en este caso vale 42.2. ¿Cómo sé, cómo puedo comprobar si estoy correcto? Tiene que ser un número entre 40 y 60, o sea, tiene que ser un número que está dentro de mi intervalo que escogí. Si es un número menor que el 40 o mayor que el 60, pues está mal. Si yo hubiera tenido que escoger, digamos, por ejemplo, el último intervalo, tendría que ser un número entre 80 y 100. Siempre tiene que ser un número dentro del intervalo que escogí, ¿sale? Ya tengo mediana, ahora solamente me falta obtener la moda, ¿sale? Moda. Y voy a poner aquí mi fórmula. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Seleccionar el intervalo con más frecuencia. Entonces me voy a ir aquí a mi frecuencia y voy a buscar la más grande, que en este caso es este 35. Una vez que ya lo tengo determinado, voy, igual que en el pasado, a seleccionar el intervalo, porque de aquí voy a sacar varios datos. Después, necesito determinar estos triangulitos, que es una letra griega que se llama delta. Entonces, delta 1, que es la diferencia, o sea, la resta, entre el intervalo que tiene más frecuencia y el anterior, el de arriba, que sería 35 menos 12, 23. Y delta 2, que es lo mismo, pero con el intervalo siguiente, 35 menos 27, que me da 8. Una vez que ya determiné estas dos, ya me puedo ir a mi fórmula a sustituir los datos. Entonces, primero, L, el límite inferior va a ser este 20, ¿sale? Después, delta 1 y delta 2, ya los obtuve, aquí están. Y por último, la C, que la C es el tamaño del intervalo, que recuerden, todos son iguales, 0 a 20, 20 a 40, todos valen 20. Y ese va a C. Y sustituyo, entonces L vale 20, que es mi límite inferior, aquí está, delta 1 vale 23, delta 1 otra vez 23, y delta 2 que vale 8. Tamaño del intervalo, que vale 20. Hago mis operaciones, 23 más 8, 31. Y ahora sí divido 23 entre 31, el resultado lo multiplico por 20 y le sumo este 20. Y me da 34.8. De igual forma, chicos, para comprobar si estoy correcto en mi resultado, tiene que ser un número entre 20 y 40. O sea, tiene que ser un número dentro del intervalo que escogí. Si me hubiera dado menos de 20 o más de 40, mi resultado está mal. Necesitaría revisar mis operaciones.
Pues bien, chicos, hasta ahí estas son las principales, no hay otras cuantas más, pero estas son las principales medidas de tendencia central y son las que vamos a ver en nuestro curso. Pues les deseo que tengan una excelente semana. Adiós, chicos.